17 de agosto del 2007 fue la fecha que cambió mi vida. ¿Por qué la fecha que cambió mi vida? Porque fue la fecha donde sentí en carne propia todo lo que yo había hecho en ese momento. Y en ese momento fue que reconocí dónde yo me había equivocado, el dolor que yo había causado a mi familia. Ese fue el comienzo de la desgracia de mi vida. Ese fue el día en que murió mi hermanito, en que lo asesinaron. Ese día yo pude ver en carne propia el daño y el mal que yo había causado en una familia. ¿Por qué? Porque lo estaba viviendo yo ahora. Ya yo no era un victimario, ahora yo venía a pasar parte de las víctimas. Porque me tocó vivir el dolor de una víctima, me tocó vivir el dolor de ver una familia destruida, me tocó vivir el dolor de ver una madre quebrantada y posteriormente ver la decadencia de ella y posterior muerte de ella por el sufrimiento. Ese día yo estoy en una celda de la cárcel El Monstruo Verde en Puerto Rico. Esa es una institución de máxima seguridad, la cárcel de más máxima seguridad en Puerto Rico. Pues yo me encontraba ahí en una celda metido y en ese momento pues me levanto a ver la televisión en la madrugada, a ver las noticias y las noticias están pasando el área de lo criminal y ahí veo un joven tirado en el suelo con impactos de bala y le mostraban solamente de las rodillas hacia abajo, hacia los pies, no mostraban su cuerpo, pero cuando yo vi esas piernas identifiqué que ese era mi hermano. ¿Cómo lo identifiqué? No sé, porque no tenía tatuajes, no tenía nada, pero esas piernas me eran conocidas y ahí comenzó un dolor fuerte en mí. Posteriormente, en la mañana del día siguiente, pues me mandan a buscar para el área social, que es el área administrativa de la institución. Y cuando llego que voy de camino allá, abren el ascensor, porque esa cárcel se maneja a través de ascensores, es una cárcel, es un edificio. Y cuando voy a montarme en el ascensor, veo a mis hermanos que estaban en el ascensor. Mis hermanos también eran confinados conmigo. Estaban haciendo una sentencia igual que la mía por los mismos delitos, porque éramos unos hermanos que estábamos en el mismo proceso. Y cuando llego al ascensor, miro a mis hermanos llorando y me confirma con un gesto que sí, que ese era mi hermanito, que estaba tirado en el suelo en aquella carretera. Y ahí comenzó realmente el sufrimiento de mi vida, lo que me cambió realmente. Me cambia porque sentí el dolor de lo que yo había hecho un día, de una familia destruida, de unos hijos sin padre, de una madre sin su hijo. Ahí pude entender y comprender lo que significaba ese dolor. Ese dolor fue el que marcó mi vida y posteriormente no cambió en nada para bien, sino me llenó aún más de odio, más venganza en mí. Es un muchacho que yo crecí en un barrio, en un entorno que era muy violento. A la edad de 5 años ya había visto a una persona como la asesinaban enfrente mío. Y el barrio mío para un barrio que esa era la norma de ese barrio. Soy de uno de los barrios más violentos de San Juan. Un lugar le llaman Villa Palmeras. De ahí soy yo. Y es de los lugares más fuertes para crecer en esa época. Y crecí en ese entorno viendo violencia, viendo tiroteo, droga. Eso era lo que yo veía allí. Eso para nosotros era algo normal en ese lugar. La excepción de ese lugar era que saliera alguien bien, saliera alguien profesional, que por cierto salieron algunos muchachos de ahí, pero por lo general cuando vas a buscar la generación mía, toda está muerta. Esa generación ha sido asesinada casi por completo. Somos muy pocos los que hemos quedado con vida, los que Dios preservó, y a unos pues los hizo a través de la cárcel, a otros los hizo a través de ¿verdad? Que la familia los sacó para Estados Unidos, pero son muy pocos los que quedan de esa generación mía, los que crecimos en ese barrio de esa época. Pues como le decía, conocí el dolor de lo que es, lo que tú has hecho en la vida. La palabra dice que lo que tú siembres, eso cosechará, eso segará, y me tocó segar ese sufrimiento porque fue lo que yo sembré. Sembré mucha destrucción, sembré mucho dolor. Hubo una familia, como decía, destruida. Yo no entendía lo que yo hacía en ese momento porque no me había tocado a mí. Una vez me toca ver la partida de mi hermano, el asesinato de mi hermano. Ahí comprendí que era el dolor lo que yo había sembrado. Vi a mi mamá en una decadencia grande. Mi mamá con el tiempo fue deteriorándose físicamente hasta llegar, ¿verdad?, a su muerte, porque no pudo aguantar el sufrimiento de la pérdida de ese único hijo que le quedaba en la libertad, porque ya los otros 3 los tenían en confinamiento. Y ella pues no pudo aguantar ese dolor y murió en el año 2009, 1 año y medio luego de la pérdida de mi hermanito. Pero ahí no termina todo, ¿verdad? Ese fue el comienzo de la desgracia de mi familia. Después de nosotros haber estado en la calle delinquiendo por mucho tiempo,
haber adquirido mucho dinero, ¿verdad? Los placeres que te puede dar esa vida, lo que le podemos llamar placer a nosotros, que realmente no hay ningún placer en ello, simplemente es la atadura que el diablo te pone en tu camino para que tú sientas que estás bien. Es lo que el diablo pone, ¿verdad? Te pone dinero, te pone reconocimiento en la calle, te pone mujeres bonitas para que tú creas que estás bien, pero ese es el enganche, el amarre que te hace el diablo en tu vida para que tú no mires a Cristo, no veas que te estás equivocando en ello. Y así ocurrió, ya en el 2007 muere mi hermanito, pero desde el 2007 al 2009 muere toda mi familia. Muere mi hermanito, lo asesinan, posterior a eso matan a un primo mío, luego de eso muere mi abuelita, de ahí mueren todos mis tíos, y en el 2009, pues, lamentablemente muere mi mamá. En el lapso de año y medio, 2 años como mucho, toda mi familia murió. Todas. Quedamos solamente mis 2 hermanos en la prisión y yo preso, y 2 hermanas más ¿verdad? Que tengo, gracias a Dios, que estaban en la calle. Y los hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos y eso fue lo que nos queda. En ese momento, pues, mi vida pues, se vuelve un desastre. Se me llena de odio, no entendía lo que estaba pasando. Pues comienzo así, continuó mi vida de la forma en que la había vivido por tantos años, porque era lo que conocía vivir. Y Martín, cuando estaba sucediendo todo esto en la calle, antes de llegar a la prisión, para las personas que no saben, ¿de qué edad estamos hablando que estaba sucediendo todo eso? Cuando yo estaba en la calle era algunos 13 años, 14 años. Ya desde los 14 años de adelante, pues ya mi vida había tomado otro rumbo. Wow. Ya estuve en la calle en los 14, ya siendo un delincuente prácticamente. Ya mi mamá no tenía control de mí, aunque siempre la respeté, aunque siempre fuimos muchachos que nadie se preguntaba, muchos se cuestionaban de por qué habíamos salido de esa forma, porque en casa nunca hubo una necesidad de dinero, nunca hubo un maltrato, aunque ciertamente crecimos sin un padre, pero nuestra madre supo lidiar con eso y no nos faltó nada en cuanto a lo que era económicamente, ¿verdad? Lo que era materialmente, no tuvimos carencia de eso. Que muchos dicen, ¿verdad? O yo utilizaba también en ese momento que yo lo hacía todo por mi familia, para que mi familia no pasara necesidad. Me metí en el mundo de las drogas, del narcotráfico, para que mi familia no sufriera. Pero esa fue la mentira más grande del mundo, porque el sufrimiento real lo traje yo a mi familia. A mi familia que entraba el sufrimiento fui yo. No era la necesidad que había, porque realmente si había una necesidad no se notaba, porque mi mamá sabía suplir eso. En el entorno mío, en el barrio mío, éramos muchachos que de los hijos de mi mamá éramos de los mejores que vestíamos en el barrio, que cuando miramos en apariencia física o cosas materiales estábamos bien. En mi casa siempre hubo un carro nuevo, en mi casa mi mamá la tenía bonita, nunca nos faltó el alimento, siempre hubo comida en abundancia en mi casa. O sea, que no era una necesidad la que había en mi casa, sino era algo más que uno quería hacer, imitar a los del barrio. Tú veías que era un carro lujoso, lo veías con prendas grandes, lo veías con mujeres hermosas y tú querías ser parte de eso. Y la excusa que utilizábamos era que no queríamos que nuestra familia sufriera, sino que viviera bien. Y la realidad es que no vivió bien y sufrieron mucho. Esa fue la realidad. Y eso comenzó ya a los 14, 15 años. Prácticamente, bueno, un niño, siendo un niño. Wow. ¿Y a qué edad ya caíste en la prisión? En la prisión ya yo caí, por primera vez llegué como a los 17 años, de ahí me sueltan, cumpliendo creo 16, 17 años, ahí me sueltan y vuelvo, ingreso a la prisión ya a los 19 años con este caso, que de ahí pues no vuelvo a salir más nunca de la prisión hasta tanto Dios me da la libertad. Y Martín, yo sé que lo has mencionado un poquito, pero para las personas que no te conocen, ¿qué sucedió cuando caíste esa última vez donde ya quedaste en la cárcel? La realidad es que del mundo que yo vengo, como le dije, ¿verdad? Vengo desde los 14 años metido en el mundo de la delincuencia, en el narcotráfico, y poco a poco, ¿verdad? Fuimos escalando en ese mundo hasta que llegamos a ser, ¿verdad?, los que controlaban cierta parte de ese mundo allí. Este día nos encontramos en una discoteca y a un primo mío lo habían asesinado hacía algunos años atrás y nos topamos, ¿verdad? En ese momento me topo con esta persona que nosotros lo hacíamos responsable de ello o que era del bando contrario al nuestro. Y cuando lo vimos allí, pues el diablo se apoderó de nosotros y secuestré a esa persona. Esa persona la secuestré y luego de eso pues se asesinó a esa persona.
y esa persona, pues al asesinarla, pues pasaron el tiempo y se descubrió que había sido yo. Y ahí pues me someten los cargos de asesinato y secuestro, a los cuales pues me dan una sentencia de 184 años y pues lo que le llamamos en Puerto Rico una cadena perpetua. Porque cuando ya pasan los 100 años, pues ya en Puerto Rico una cadena perpetua, porque las posibilidades de salir pues son muy, muy, muy mínimas, por no decirte ninguna. Y Martín, a los 19 años sucede esto. No, esto sucedió a los 16, 17 años, 16 años. Wow. Sucedió eso. Lo que pasa es que el proceso dura unos años. Ya ya cumpliendo casi los 19 años, que me encierran en la prisión debido a ese caso. Lo que le llaman en Puerto Rico, pues está bajo fianza. Y viendo el proceso en libertad, pero estás viendo el proceso. El proceso duró casi 2 años. Y en tu crecimiento, Martín, ¿conocías, habías escuchado de Jesús? Sí, escuchábamos de Jesús. El barrio mío es un barrio donde hay muchas iglesias, donde bajan muchos evangelistas a predicar, pero como le decía, un barrio bien violento y la necesidad es grande y siempre se hacían culto allí. Se escuchaba a Jesús incluso en los días que venían cultos, nosotros cerrábamos los puntos de droga para que el culto se llevara a cabo. Eso eran parte de las normas que habían allí, donde no interferíamos con los cultos que se hacían en el lugar. Y prácticamente en algunos lugares del país eso suele pasar, porque la mayoría de los delincuentes, ¿verdad?, que bregan con droga o traficantes de droga, tienen algún respeto por las cosas de Dios. Aunque muchos no creíamos en Dios o no creíamos en Jesús, se tenía ese respeto por las personas que iban allí y se le daba su espacio. ¿Y tú eras uno de esos que no? No, yo no creía en Jesús, sí respetaba a todo ello. No era que desconociera de él. Yo sabía que Jesús existía, pero no era una persona que creyera en Jesús como tal. Martín, entras a la prisión, 19 años, cadena perpetua. Obviamente estás aquí con nosotros. Dios completamente hizo un milagro. Pero si nos puedes contar qué sucedió, continuamos desde ahí. Entras a cadena perpetua a los 19 años. A los 19 años llego a la prisión. Eso fue en el año 2002, si mal no recuerdo. Fue un 5 de marzo que me ingresan y no vuelvo a salir. Recuerdo esa fecha porque hay fechas que tú nunca vas a olvidar. Es la fecha en que entras a la prisión. Es el tiempo que llevas en la prisión. Son fechas que tú no las vas a olvidar nunca. Y lo recuerdo más aún porque 2 días antes de mi ingreso había nacido mi último hijo. Mi último hijo nació en el día 3 de ese mes. Y el día 5 yo ingreso a la prisión. Y son fechas que no vas a olvidar nunca. Y incluso cuando salí, pues salgo a la edad, mi hijo tiene 21 años cuando yo salgo de la prisión. O sea, que son fechas que nunca vas a olvidar por eso. Pues ingreso a los 19 años a la prisión. Estando ya en la prisión, pues es una vida totalmente diferente a la que has vivido. Pero se diferencia porque ahí tienes que fajarte de una forma diferente a como lo hacía en la calle, en la libre comunidad. Pues en la prisión la vida es una totalmente diferente. Ahí tienes que ser guapo. En la prisión te vuelves hombre o te vuelves hombre. Y cuando hablamos de hombre, es este hombre que conocemos del macho guapetón que conocemos nosotros, no de un hombre real, porque un hombre real no va a llegar a una prisión. Un hombre real se comporta a la altura. Pues llego a la prisión en esa fecha y cuando yo ingreso por esos portones yo dije unas palabras y yo dije que yo no iba a ser indio de nadie, que yo iba a ser cacique, porque yo no iba a dejarme dirigir por nadie, aquí yo iba a mandar, decía yo. Esa fue la mentalidad con la que ingresé a la prisión. Como puedes notar, pues llegué con una mentalidad igual guapetón de la calle, que no había posibilidad de cambio ninguno, sino que ya llegamos aquí, pues vamos a sobrevivir aquí. Si yo mandaba en la calle, aquí también vamos a mandar. Aquí no nos vamos a dejar dominar por nadie. Y así hicimos en la prisión. Llegamos ese día, comenzamos a desenvolvernos en la prisión. Mi nombre en la prisión era conocido ya porque vengo de la calle con un historial. Y cuando tú llegas a la prisión en Puerto Rico, pues ya las personas saben quién tú eres por lo que has hecho en la calle. Y llegas a la prisión, ya todo el mundo sabe que llegó John Martin, porque a mí me conocían por John Martin. Dicen, llegó John Martin aquí, y ya todo el mundo sabía que yo había llegado a la prisión. Y comienzo en la prisión a dirigir una cárcel. Me dan una cárcel, los que mandaban en ese momento, me dicen que yo me hiciera cargo de esa cárcel y comencé a ser el líder llegando de esa institución. Y ahí pues comenzó, ¿verdad?, esta historia en la prisión, a conocer cómo se vivía en la prisión, a conocer las normas de la prisión y a aprender mucho.
Y yo quería aprender mucho porque yo no quería que nadie me engañara en la prisión. Y yo quería mandar, pues entonces yo tenía que aprender. Y comencé a conocer el sistema carcelario del país hasta el nivel de que llegamos a ir escalando poco a poco. Pasando los años, pues pasamos a dirigir una cárcel, a dirigir varias cárceles donde estábamos, y así sucesivamente hasta llegar al nivel de que llegamos a la meta que nos habíamos puesto un día, a hacer lo que mandáramos en todas las cárceles del país. Y así lo hicimos. Llegamos al nivel de que llegué a estar en un grupo selecto, que son los que dirigen todo el sistema carcelario del país, de confinados, ¿verdad? Y llegué a ese nivel. Y ahí pues el Señor pues siguió trabajando conmigo hasta el nivel que salí de la prisión. Martín, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en la cárcel? ¿Cómo entra Jesús a tu vida? Mira, la realidad es que yo he escuchado muchos testimonios de muchas personas que como Dios le ha hablado a ellos y Dios los ha traído, ¿verdad? La palabra dice con cuerdas de amor. La realidad es que a mí Dios no fue con cuerdas de amor, a mí fue a son de cantazo. La palabra, ¿verdad? Cuando vamos a Isaías, el Señor nos habla ahí, nos dice, creo que es Isaías 48, el Señor nos habla de que no nos pasa por el fuego para ser probados. Y ciertamente Dios me ha pasado por el fuego. Yo soy una persona que llegué al Evangelio no con dulzura, yo llegué a son de cantazo. Dios me tuvo que procesar fuertemente, como ya te narré, del 2007 al 2009, Dios comenzó a procesarme con las pérdidas de familia. Fue en el sufrimiento donde Dios me probó a mí. Dios trabajó conmigo a través del sufrimiento. Y en ese proceso, ¿verdad? De la muerte de mi familia en adelante, pues Dios comenzó a trabajar conmigo fuertemente en la prisión, dejándome saber que Él me estaba hablando, que era Él quien estaba provocando todo para que yo volteara mi mirar hacia Él. Pero yo no quería mirar hacia Jesús, porque yo no creía en Jesús. Yo vengo creyendo de otra religión, yo vengo creyendo en otras cosas, y Jesús no hacía parte de lo que yo conocía. Para mí Jesús era una mentira, para mí Jesús era una invención del hombre, una invención de que el hombre dio una forma tergiversada para que, a su conveniencia. Era lo que yo creía, hasta que Jesús se revela un día en mi vida y me dice: tú estás equivocado, así no es. Yo soy Jesús, el que te habla, y es que he provocado todo esto. Y entonces Jesús me da un paseo por mi vida, a ver en cada evento donde yo he estado, donde ha estado la mano de Jesús cuidándome. Pero ¿qué pasa? Que como le decía, del 2007 a 2009 pasa esto, pero del 2009 al 2015 pasan otros eventos en mi vida, donde Dios comienza a apretarme en la vida, Dios comienza a dejarme sin dinero, Dios comienza a dejarme sin nada. Yo estoy en un proceso legal buscando reabrir mi caso para ver si obtengo una rebaja de sentencia o me puede sacar, puedo ganar el caso de nuevo en apelación. Pero Dios, en el proceso, Dios no tenía eso contemplado. Al contrario, Dios lo que hace es me deja sin dinero. Dios me va apretando más todavía para que yo entienda que no es con mi dinero ni con mis fuerzas. Y llega un momento dado en que Dios me dice a mí: no es con tu dinero ni con tus abogados que yo te voy a sacar de aquí. Métete conmigo, era lo que me decía Jesús. Yo te estoy llamando hace rato. La salida está en mí. La libertad que tú buscas te la puedo dártela yo. Y ahí es donde Jesús comienza a trabajar conmigo. ¿Qué ocurre? Le comenté, ¿verdad?, que somos 3 hermanos que estábamos en la prisión. Pues llegado el 2015, si mal no recuerdo, 2016, no recuerdo muy bien la fecha, pues estoy en el Monstruo Verde, como le decía, y de momento yo escucho un alboroto fuerte en la institución, gritos por todos lados, gente llorando y jamaqueando los portones. Me levanto y pregunto qué es lo que está pasando en la cárcel, y nadie se atrevía a responderme. De momento se hizo un silencio grandísimo en la institución, pero un silencio fúnebre. Y yo soy uno de los líderes y yo pregunto, pero nadie se atreve a responderme. Y lo más que uno me dice es: parece que en el D2 murió alguien. Yo vivía en el D5, que es unos edificios más arriba. Y alguien dice: parece que murió alguien en el D2. Y yo me quedo pensando quién pudo haber muerto. Y llegado el momento llega mucha oficialidad, mucha policía llega a buscarme. Cuando llega a buscarme la policía, me llevan al área de admisiones, que es donde ingresan los confinados. Y lamentablemente el que había muerto era uno de mis hermanos. Era el que estaba allí en una celda muerto. Y ahí es donde comienza Jesús a tratar de nuevo conmigo fuertemente. Y ahí pega a Dios a hablar a mi vida. Y yo cuestionando a Dios que por qué hacía esto, qué culpa tenía él, que cómo es posible. Y cuando llego a esa celda en admisión está mi otro hermano allí llorando, quebrantado. Y yo decía: wow, Señor, ¿pero qué es esto? Y yo veía a mi hermano desgarrado como estaba.
y no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Pero era que Dios estaba tratando con mi hermano y conmigo en ese momento. Pasando las horas, pues bajan los forenses, bajan con el cuerpo de mi hermano y lo llevan donde nosotros para que lo viéramos y nos despidiéramos de él. Y ahí pude ver a mi hermano en una camilla muerto. Jamás pensé pasar por ese proceso. Jamás pensé vivir una situación como esa. Jamás pensé que ese momento llegaría a nuestra vida. Y ese fue el momento en que Dios utilizó fuerte para tratar conmigo en ese momento. Y Dios una vez más me decía, te estoy llamando. Te estoy llamando, pero una vez más yo ignoraba a Dios. Y entonces se llenó más de venganza mi corazón, de más odio, porque no entendía lo que estaba ocurriendo. Y entonces yo hacía responsable a muchas personas por esa muerte. Entonces yo quería asesinar a otras personas por esa muerte, quería buscar venganza por ello, porque yo los hacía responsables de esa muerte. Y la realidad es que no había responsable ninguno. Era Dios que estaba haciendo todo para llamar la atención de nosotros. Y en ese momento, ¿verdad? Nos dejaron en misión, estuvimos horas ahí. Cuando ya nos calmamos, pues nos llevan a nuestro lugar de celda. A otro día, pues nos sacan de esa institución y nos mudan para otra institución. Y allá, pues Dios comienza a trabajar con nosotros. Comienza a trabajar Dios con nosotros. Y entonces comienza el deseo de la venganza a tomar más forma en mi vida. Y entonces yo ideé un plan para asesinar a una persona que yo la hacía responsable de esta muerte. Y en ese momento, pues, el plan al tiempo, pues me resulta. Me llaman por teléfono unos muchachos y me dicen, tengo a fulano aquí, dime que lo asesinamos y lo vamos a asesinar ahora. Y yo le dije, no lo toquen, porque a ese me toca a mí. A ese me toca a mí. Y la realidad es que era Dios trabajando una vez más en mi vida. Y eso me doy cuenta luego. El ese me toca a mí era Dios dándole una oportunidad a esa persona también para que se arrepienta y una oportunidad a mí para que yo entienda que era Dios que estaba en el proceso. Cuando llegado el momento de los años, ideo un plan para llegar a una institución en específico, porque en esa institución se me iba a hacer más fácil quitarle la vida a esta persona. Y la realidad es que así fue. Llego a esa institución y al pasarle el tiempo, pues ese muchacho llega, pero ese muchacho llega de una forma bien peculiar. Ya entrado los años, en el 2000 pasa la muerte de mi hermano, le comenté, 2016 creo que fue. Ya en el 2017, pues ya Dios viene tocando mi vida fuertemente, exprimiéndome fuertemente. Y ya yo comienzo a tener relación con cristianos. Al yo ser líder de los confinados, pues yo estoy mandado a velar por unas normas que tenemos nosotros. Y una norma es que lo que es de Dios se respeta. Y lo que es de Dios, entiéndase, no importa si tú crees en Cristo, si tú crees en Alá, si tú crees, si eres judío, no importa en lo que tú creas, se respeta tu creencia religiosa, pero a la organización que yo pertenecía era una organización fundada basado en los fundamentos cristianos, que es algo raro. Tenemos 10 normas principales que eran basadas en los 10 mandamientos de la Biblia. Y era una organización basada o constituida basada en un sistema religioso. Y las normas de la Biblia se transformaron a las normas carcelarias. Y por eso es que se respetaba mucho lo que es el cristianismo. Y ahí me tocaba velar mucho por los cristianos. Y era yo entonces el que salía en defensa de ellos, no siendo cristiano. Y era lo que Dios había puesto en ese momento para tratar conmigo. ¿Y qué ocurre? Que entonces yo empecé a relacionarme más con los cristianos y hice mucha amistad con muchos de ellos pastores, los cuales me invitaban a la iglesia y yo iba y los acompañaba, no tenía problema dentro de la institución. Y era Dios utilizando eso para tratar conmigo. Le comenté la muerte de mi hermano, pues entonces pasa la muerte de mi hermano y yo estoy en esta institución, comienzo a buscar de Dios aparentemente. El pastor de la iglesia me invita a la iglesia este día, yo voy a la iglesia a compartir con ellos y yo escucho una palabra que comienza a molestarme, a incomodarme, y era una alabanza que decía, se titula Precioso Hijo de Dios, y esa alabanza a mí cada vez que la escuchaba me incomodaba fuerte porque chocaba con lo que yo creía. Esa alabanza decía Hijo de Dios.
eres merecedor de toda la gloria para el Hijo de Dios. Y yo decía, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios no tiene hijos? Porque donde yo vengo, Dios no tiene hijos. Jesús no es hijo de Dios. Y eso pegó a incomodarme tan fuertemente, pero nunca me había incomodado eso, porque eso a mí no tenía por qué incomodarme, porque yo estaba cimentado en algo que era lo que creía. Y ahí yo pegué a darme cuenta de que esto ya me estaba incomodando de ir a la iglesia. Y era que Dios estaba trabajando conmigo en ese momento y yo no me había dado cuenta. Pues llega el momento dado en que yo estoy, ¿verdad? Llega mi hermano a la institución, ya llevamos muchos años separados, llega mi hermano a la institución conmigo y mi hermano comienza a ir a la iglesia también porque mi hermano era cristiano, aunque no le servía el Señor. Y mi hermano pues comienza a ir a la iglesia y ahí pues comienza a servir al Señor, pasa a ser el sonidista de la iglesia, de la iglesia de la institución, y yo comienzo a acompañarlo para pasar tiempo con él. Como ya muchos años separados, pues comienzo a pasar tiempo con él. Y como él va a la iglesia, pues yo voy todos los días a acompañarlo en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Que yo llevaba orándole al Señor por una oración en específico. Y era, ¿verdad? Aunque yo tenía mujer en ese momento, yo le oraba al Señor por una mujer con unas cualidades en específico. Y yo no entendía, ¿sabes? Yo le decía, Señor, yo quisiera que una mujer así o que con unas cualidades en específico. Y cuando llega mi hermano a la institución, comenzó a visitar la institución con él, pues ya Dios está trabajando conmigo. Yo me separo de la muchacha con la que yo compartí por muchos años y comienzo a ir a la iglesia con mi hermano, pero sigo siendo perteneciente a otra religión. En ese momento, pasados los meses, comienzo a hablar con una muchacha y cuando hablo con ella, fue bien peculiar porque ahí fue que Dios trajo una respuesta de las oraciones mías. Ahí Dios, cuando Dios pega a trabajar fuertemente conmigo y me da una palabra que yo sé que venía de parte de Dios. En oración, yo le pedí a Dios que una mujer con unas cualidades en específico. Y cuando llega esta mujer a mi vida, yo comienzo a hablar con ella y yo le digo a ella, le hago una pregunta referente a un hombre y que necesito un hombre para estar contigo. Y ella me da unas especificaciones de un hombre de Dios. Y cuando yo comienzo a escucharla y hablar, todo lo que ella decía, lo tenía yo, todo, excepto una sola cosa, y era que le sirviera al Señor. Era lo único que yo no tenía de todo lo que esa mujer había comentado. Y yo comienzo a cuestionarme, ¿verdad? Y a preguntarle al Señor, y decía, Señor, pero eso que ella dice soy yo. Pero yo no le sirvo a Dios, pero yo le servía a un Dios supuestamente. Y para clarificar, Martín, ¿qué religión eras parte en ese momento? Yo pertenecía al Islam, lo que le llaman musulmán. Yo practicaba el Islam, siempre ahí fui educado, fui crecido ahí. Yo no conocía a Cristo, conocí el Islam en la prisión y comencé a perseverar en él. Y fue lo que conocí como religión, como Dios, fue eso, fue lo que yo conocí. ¿Y ella andaba buscando? No, ella era cristiana. Era cristiana, le servía al Señor, hacía ya para ese entonces más de 12 años le servía al Señor. En ese momento ella, y cuando ella me da las descripciones del hombre que ella, las cualidades del hombre, eran todas las cualidades, yo las tenía, excepto que yo no le servía a Jesús. Y ahí era que estaba la diferencia. Pero yo le dije a ella, no, yo visito la iglesia, le dije yo a ella, ¿verdad? Buscando agradarle en ese sentido. No, yo visito la iglesia. Yo acompaño a mi hermano a la iglesia. Y yo recuerdo cómo es que ella tiró una carcajada en ese momento. Porque esa muchacha yo la conozco desde que tengo 10 años de edad. Y ella tiró una carcajada. Luego sé yo, ella me cuenta que ella sabía que era Dios que estaba trabajando conmigo. Porque es que nadie va a la iglesia simplemente a acompañar a alguien. Porque la palabra dice que no hay nada bueno en el hombre que no sea puesto por Dios. Y tú no vas a ir a la iglesia si no es porque Dios te está llevando a ese lugar. Y esas cosas yo las entiendo hoy. Y, ¿verdad? Estando en la iglesia, pues entonces ya pega esa confrontación de que lo que se está predicando, ya yo lo estoy creyendo. Y estoy creyendo lo que están hablando, pero va contrario a lo que yo he conocido. ¿Y qué ocurre ahí? Pues entonces, en este momento, pues yo estoy sentado en la última banca y yo decía dentro de mí, en la predicación que estaban hablando, yo decía, por Dios, cualquiera diría que me están hablando a mí. Y de momento, la predicadora, que fue una mujer, dijo, eran unos invitados que venían de la calle, la predicadora dice, a ti es que te estoy hablando. Y yo me sorprendo y yo digo, increíble. Cualquiera, y vuelvo y repito, mira para allá, cualquiera ya que me escuchó la mente, y digo, no, es que yo escudriño todos los pensamientos de las personas. O sea, que está hablando de lo que yo estoy pensando. Y decía, wow, Señor. Y una vez más digo, cualquiera diría que es a mí.
Y ella vuelve y dice, ¿que a ti es que te estoy hablando? Y yo me levanto preocupado, ¿sabes? Porque yo sé que es conmigo la cosa. ¿Y qué pasa? Entonces yo comienzo a pensar en dar el paso. Yo digo, doy el paso, no doy el paso, porque ella ha hecho el llamado. ¿Verdad? Cuando terminamos la predicación hacemos el llamado, quien quiere aceptar a Jesús. Y ya yo estoy pensando en si doy el paso o no. Yo digo dentro de mí, digo, ¿doy el paso o no lo doy? ¿Doy el paso o no lo doy? Eso estoy pensando yo dentro de mi mente. Y de momento sale la predicadora y dice, que deje el paso ya, dalo. Y eso a mí pues me choca más todavía. Y dice, wow, Señor, ¿cuál crees que me está hablando a mí que dé el paso? Que a ti que te estoy llamando, estoy esperando por ti que dé el paso. Y ya yo sé que es conmigo la cosa. Entonces a mí todo el cuerpo me pega a temblar porque ya yo sé que es algo que me están hablando a mí porque es lo que yo estoy pensando. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo voy a dar el paso, pues me retengo y no doy el paso. Cuando termina el culto, pues yo soy parte yo soy, como le dije, soy uno de los líderes. La presión, eso es debilidad. Y yo pues no, pues yo soy un hombre fuerte y yo no voy a hacer eso. Pues me detengo en dar el paso, termina el culto y la predicadora, cuando termina, que no es costumbre que una mujer abrace a un confinado, porque eso no se permite, ella va donde mí y me abraza y se me pega a mi oído y me dice, a ti que te están hablando, ¿verdad? No te resistas más, que a ti que te están hablando. Y yo me quedé, ¿sabes? Y la miré así, le dije, Dios te bendiga, y me fui de la iglesia. Y esa era la forma que Dios estaba hablando conmigo. Llego a mi celda y comienzo yo a cuestionarme lo que yo estoy creyendo, porque ya yo me estoy volviendo loco. ¿Sabes? Ya estoy creyendo en dos cosas a la vez que son contrarias entre sí. Se oponen entre ellas. Y comienzo a orar en mi celda, y entonces Dios comienza a hablarme y me dice, es contigo que estoy hablando. Soy yo el que me estoy revelando a ti. Es Jesús el que te habla. Y mira lo que me dice el Espíritu Santo en ese momento, que yo no sabía quién era que me estaba hablando. Me dice, lo que me pediste, te lo he traído. Las cualidades te las di, pero te lo di en lo que nunca me pediste, que siempre has querido. Siempre has amado a una misma persona y te lo traje todo en esta misma persona. Este es mi último trato contigo. ¿Lo tomas o lo dejas? Y esas palabras, este es mi último trato contigo, lo tomas o lo dejas, fue lo que revolvió mi vida y me hizo tener un temor tan grande. Y en ese momento fue que yo conocí a Jesús. Me tiré de rodillas y acepté al Señor como mi Salvador. Hice confesión de fe en ese lugar. Dentro de mí yo acepté al Señor y sentí un alivio grandísimo en ese momento. Pero no era suficiente para Jesús. Jesús quería que yo lo hiciera público. Jesús quería que yo saliera y dejara saber que yo había aceptado a Jesús. Y yo estoy trabajando en la institución, yo tengo acceso a todas las áreas de la cárcel, y cuando voy caminando por un lugar, el Señor me dice, entra a la iglesia ahora y aquí declara que tú has aceptado a Jesús. Y cuando me desvío, entro a la iglesia la están limpiando, están todos los que trabajan en la iglesia, y yo llego a ese lugar y veo al pastor de la iglesia y le digo, pastor, necesito hablar con usted. Y me dice, ¿qué pasó, Martín? Yo acepté al Señor y quiero aceptarlo aquí. Y todo el mundo se quedó sorprendido. Y yo quiero que usted ore por mí y me haga la confesión de fe. Y así lo hice. Y en ese momento acepté al Señor en ese lugar, y entonces Dios comenzó a trabajar en mi vida de una forma hermosa. Entonces Dios me da una palabra en ese momento. Y Dios me dice, métete conmigo con el corazón, que yo te voy a sacar de la prisión. Pero vienen luchas, vienen unas batallas fuertes en el camino. Y Dios me manda a decir, te viene una prueba fuerte. Si la resistes, yo te voy a dar la libertad. Y la prueba era que de yo haber sido el líder de todos ellos, de haber sido una persona respetada, ahora entonces todos se vuelven en contra mía. Entonces ahora yo soy el malo de la película, ahora soy yo el que todo el mundo odia, ahora es a mí a quien le quieren hacer la guerra, entonces a mí al que quieren hacerle daño. Y entonces me toca irme del lugar que yo había residido por tantos años. Martín, cuéntanos un poquito de ese proceso. Me encantaría que dieras un poquito de esos detalles, porque vienes, das tu vida al Señor, confiesas con esos líderes, pero ahora tienes que salir de ahí y decirles a todas las personas que están debajo de tu comando que sos cristiano, y habías dicho que eso es una debilidad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron esas conversaciones? Si los puedes contar. La realidad es, mira, cuando Cristo llega a mi vida, yo estoy pasando por una situación bien fuerte ya con las personas que me rodeaban. Antes de yo servir al Señor, pues ya, ¿verdad? Como le había dicho, había una persona que yo quería asesinar, le había organizado todo para ello. Pues ya la cosa comienza a haber fricción
en el mismo entorno mío de ese grupo. Pero era Dios diciéndome a mí que ya yo tenía que salir de ahí. Era Dios que estaba buscando que yo me alejara de eso porque ya Dios estaba tratando en mi vida y yo no era cristiano. Y Dios estaba provocando situaciones en mi vida para que yo me saliera de ser un líder de ellos. ¿Y qué ocurre? Pues en la prisión hay dos cosas que tú no puedes permitir nunca. La primera es que las personas hablen mal de ti como te dañen tu nombre. Nosotros aquí en Puerto Rico le llamamos crear una nube. Una nube es crear una duda sobre ti, sobre tu persona, la integridad tuya en la prisión, porque en la prisión tú te mides por tu palabra y por tu hombría, se miden en la prisión. Y en Puerto Rico la palabra tuya en las cárceles es lo que manda. O sea, si tú eres un hombre de palabra, todo el mundo confía en ti. Y otra cosa es que tu nombre sea uno que no tenga tela de juicio con nadie, de que tú no eres un soplón, en otro lugar le dicen chivato, en otro sitio le dicen chota. Pues en Puerto Rico tu nombre nunca puede ser cuestionado en esa área. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, pues, se trata de hacer ver como poner esa nube, esa duda sobre mi persona. ¿Y qué ocurre? Que para hacer eso, es una sola forma que tú puedes resolverlo y es quitándole la vida a quien intente hacer eso. Y así es como tú vas a demostrar de que tú no eres eso que están diciendo. Si tú dejas que eso pase de largo, pues ciertamente todo el mundo va a saber que no lo eres, pero todos van a tener duda de ti. Y es así que funciona aquí. ¿Y qué ocurre? Que intentan, en un momento dado, dos personas o una persona intenta ponerle esa duda sobre mi nombre. Y en una reunión, pues se deja saber eso, que yo tengo que resolver eso. Pues ya yo tengo la mente de que mi nombre no va a ser ensuciado, pues yo tengo unos cuchillos y yo pues en ese momento yo dije, no, yo voy a tomar la venganza en mis manos. Yo esto no lo voy a permitir, mi nombre no va a quedar en tela de juicio con nadie. Y yo estoy en mi cuarto maquinando. ¿Y eso es antes o después? Es antes de llegar a Cristo, pero ahí es que Cristo trabaja en mi vida. Porque yo, como le dije, yo no creía en Cristo, yo no creía en la Biblia, yo no creía en esto que está aquí. Esto para mí no era algo que tuviera fundamento, para mí esto era algo que escribió el hombre muy bonito. Esto fue algo que el hombre escribió y ¿sabes qué? Le quedó perfecto, porque tú escuchabas esto, tú leías esto y las personas quedaban complacidas, unos pensaban que eran curados por lo que se decía aquí, pues las personas creían en eso. Pues yo decía, pues ¿sabes qué? Pues la gente, qué bonito que el que escribió esto, pues lo escribió bien. Era un tipo bastante inteligente para esa época y la realidad es que la inteligencia de que escribió esto, pues estamos buscando a alguien hoy que escriba algo semejante a esto con la tecnología que tenemos y todavía nadie ha podido igualar esta inteligencia. ¿Amén? Para una época que no existía Google, no existía Wikipedia, no existía nada que tú pudieras buscar una información para poder crear un libro tan perfecto como este. ¿Amén? ¿Y qué ocurre? Que en ese momento, pues, ya yo tengo en la mente que voy a asesinar a una persona. Pero hay un confinado al lado mío que este confinado, pues, me inquietaba mucho. Era un muchacho que en la prisión nosotros lo llamamos un loco. En la prisión, pero un muchacho que le servía a Dios en la prisión. Pero de estos cristianos que tú los mirabas y tú decías, este loco es un loco. Y ese era el concepto que teníamos de ese cristiano. Incluso yo también, pero una persona que yo quería mucho. Y yo lo defendía y lo cuidaba. Pero era un muchacho que como cristiano pues era un loco en la prisión. Y ese muchacho, él vivía celda con celda conmigo. Cuarto con cuarto. Y ya yo estoy en la mente mía que al otro día yo voy para una reunión y el primero que abra la boca yo le voy a pasar con el cuchillo por la garganta. Ese era lo que yo tenía en la mente. Y de momento, este muchacho llega a mi cuarto con la Biblia y entra y vira. Pues como le decía, yo en la prisión, pues era una persona que era líder, era respetada. Aparte de eso, en la prisión yo era un tipo bien fuerte. ¿Y qué ocurre? Que todos me respetaban a mí y ninguno me hablaba de la Biblia porque sabía que yo pertenecía a otra religión. Por ende, a mí nadie me podía hablar de la Biblia porque yo tengo un Corán y el Corán es lo que yo seguía, es lo que yo respetaba. Perdón, ¿qué ocurre? Que todo el que se acercaba a mí con una Biblia o a hablarme de Dios lo hacían con mucho cuidado. Y este muchacho ha llegado en una ocasión para mi cuarto a hablarme de la Biblia y de momento viraba. Y de momento volvía y viraba. Y por 3 ocasiones hizo eso. A la tercera llega y se sienta en el toilet mío, ¿verdad? Se sienta ahí. Era lo que usamos como silla. En ese lugar se sienta ahí con la Biblia y me pide un poco de jugo. Y yo veo que él está bien sudado, pero sudado a chorro. Y él me dice, dame un poco de jugo. Y yo le digo, pero vas a seguir, tú pides demasiado. Y me dice, no, un poco de jugo. Y le doy un poco de jugo y se cae hablando conmigo. Y era una persona que en ese momento pues, era un amigo mío también. Y yo pues le explico lo que yo estoy pasando y le digo, chico, no. Y me dice, ¿qué te pasa? Porque me ve un poco desenfocado y le digo, no, chico, que mañana voy para una reunión y esto es lo que va a pasar.
Voy a coger un hombre ahí y le expliqué. Y él me dice, con razón, yo sabía, chico. ¿Qué pasó? Toma, léete esto. No, mentira. Él me dice a mí, cuando él llega y se sienta que me pide el jugo, él me dice, chico, Martín, léete esto. Y yo le digo, ¿qué pasa, varón? Tú sabes que no, pero por favor, léelo. Y cuando él me lo da, yo leo la Biblia, la cojo y la leo. Y leo el Salmo 27, que le voy a dar lectura aquí, ¿verdad? En el nombre de Jesús dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hago un paréntesis aquí. Cuando yo estoy leyendo todo esto es literalmente lo que está pasando en mi vida. Yo tengo en la mente una batalla de que se está levantando gente contra mí, de que me están calumniando, están diciendo cosas mentiras de mí, y yo estoy ya maquinando qué es lo que voy a hacer, pero a la misma vez tengo el cuestionamiento de que me voy a enfrentar a mucha gente. Y yo decía, por lo menos con uno que yo me lleve va a ser suficiente para que mi nombre quede bien. Y eso es lo que yo tengo en la mente. Y con el momento sigo leyendo y dice, una cosa demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Cuando pasa toda la situación, esta palabra se está cumpliendo literalmente en mi vida. Cuando termina toda la situación, todo lo que dice este salmo se cumplió de tal forma, ¿verdad? ¿Y qué dice? Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuando yo leo este salmo, ahí yo le explico a él lo que está pasando. Y él me dice, con razón, Dios me lleva inquietándome contigo. Chicos, he venido 3 veces aquí a hablarte de esta palabra que Dios me está dando y vuelvo y viro. ¿Qué ocurre? Que cuando yo leí esta palabra, yo la creí. Se metió en mi corazón en ese momento. Y yo confié en esta palabra sin ser cristiano. Porque fue algo como cuando tu padre te dice a ti, tírate que yo te voy a coger. Cuando tú eres pequeño, tú le dices a tu hijo, ven aquí. Tu hijo se lanza en confianza porque sabe que tú no lo vas a dejar caer. Cuando jugamos con nuestros hijos, lo pones en el armario, en esa altura ahí, y le dice, lánzate a tus brazos, él se lanza. Y así fue que yo entendí esa palabra. La escuché de tal forma, la leí. ¿Y qué ocurre? Que al otro día, cuando voy para ese lugar, y el muchacho me dice, yo voy contigo mañana, pero no lleves eso. Deja esa cuchilla aquí. Eso no va a hacer falta. Yo voy para allá y ahí vamos a estar orando. Y yo voy para allá y yo pienso que él va a ir conmigo a pelear porque el muchacho también pelea. Y él me dice, no, pero vamos a ir sin eso. Y cuando arrancamos para el lugar, hay una reunión y en la reunión, pues yo estoy esperando quién diga la primera palabra del cuestionamiento de mi persona. Y nadie dijo nada. Pues entonces soy yo el que comento, digo, ven acá, pero que aquí estamos porque alguien dijo esto. Y entonces todo el mundo dijo que nadie dijo nada, que eso es mentira. Y ahí Dios estaba limpiando mi nombre. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que Dios exaltó mi cabeza por encima de todos ellos y todos ellos comenzaron a pelear entre sí. Y comenzaron los dimes y diretes. ¿Y qué ocurre? Esa fue la primera palabra que yo entendí de Dios, que yo sabía que era real y se cumplió al pie de la letra. Y esa palabra fue la que me trajo a mí el evangelio. Y cuando entonces yo llego a mi cuarto, que comienzo a orar, entonces ahí es que comienzo yo a pedirle al Señor, entonces que el Señor se revela a mi vida. Ahí es que entonces llega la parte donde el Señor me muestra que estaba hablando más mi vida en la iglesia. Entonces es que Dios pone a esta persona en mi camino y ahí es que yo confieso al Señor luego de escuchar esa palabra. Y entonces es que yo le sirvo al Señor. Pero todo viene a raíz ¿de qué? De que iba a haber una persona que se iba a morir en el camino o me iba a morirme yo. Y entonces ahí Dios dijo, no, es hora de que tú
conozca quién es el Dios de los cielos, al que tú le vas a servir. Y entonces yo creí en esa palabra, Dios se revela a mi vida, y entonces es que Dios muestra su poder. Y entonces hizo a todo el mundo echarse hacia atrás. Y ahí es que comienza realmente mi búsqueda del Señor, mi conversión al Señor. Y entonces ahí es que Dios pone a esta persona en mi camino. Yo acepto al Señor, ¿verdad? Y ahí es que Dios me hace hacer esto público, porque estas personas pertenecían a lo mismo que yo pertenecía, y estas personas me hacen la guerra después. ¿Por qué? Porque ya no entienden. Yo me salgo del lado de ellos, yo suelto la responsabilidad que tenía, o aquí le llamamos posiciones, suelto la posición que tenía y comienzo a buscar de Dios. Y eso fue algo que no agradó a muchos. Primero lo que hice en ese momento, más luego salir del lado de ellos e irme a buscar de Dios, pues eso no agradó a nadie. Y así fue que comenzó esa búsqueda de Dios. Martín, ¿cuántos años llevabas ya en la prisión cuando llegaste a este punto? Llevaba cerca de 16, 17 años más o menos en la prisión. En una cadena perpetua. Una cadena perpetua. Hoy estás aquí. Amén. Estamos libres, no estamos en una cárcel. Amén. Estamos aquí. Cuéntanos de cómo sucedió ese proceso. ¿Qué es lo que sucedió en estar libre? ¿Cómo llegaste a este punto? Cuando Dios llega un momento dado que comienza en la prisión, ¿verdad? Ya yo sirviéndole al Señor, Dios se revela a mi vida y me dice que me tengo que irme del lado de todas esas personas con las que yo vivía. Y eso era una decisión fuerte, porque dentro de este mundo carcelario, la realidad es que entre todos se protegen. Y yo pertenecía a un grupo, y en Puerto Rico hay cerca de 4 grupos que son predominantes. Y en ese grupo que yo pertenecía, pues es el grupo que más control y más poder tiene dentro del sistema carcelario. Y el yo salir de ello, pues sería perder la cobertura de ese grupo, que son los que te protegen. Y en el caso mío, que había sido líder, más todavía, ¿por qué? Porque las personas que se habían ido del grupo se habían ido ya sea por decisiones que yo había tomado o porque yo había sido parte de esas decisiones. Y ahora pues me tocaría irme para un lugar donde no está ese grupo, donde están los que catalogamos como enemigos nuestros. Y entonces Dios me dice a mí que salga de entre medio de ellos. Me lleva la palabra y comienzan a ocurrir un montón de sucesos alrededor donde Dios me está impulsando a salir del medio de ellos. ¿Qué ocurre? Que comenzando cuando voy a la iglesia, que comienzo a buscar de Dios, le expliqué que hice todo para llegar a la cárcel, porque queríamos asesinar a una persona que era donde quería llegar. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy en la iglesia estos últimos días que estoy allí, viene el Señor y me dice a mí, el pastor de la iglesia nos hace hacer una oración en específico y nos lleva al perdón. Y él nos dice, vamos a hacer esta oración, pero yo creo que en su corazón ustedes pongan el nombre de quien ustedes tienen que perdonar. Y ahí es que comienza realmente la libertad que Dios me había prometido. Cuando yo estoy en ese momento orando, yo pongo unas personas en el corazón. Y yo digo, Señor, cuando el pastor habla perdona, pues yo pongo los nombres de estas personas, que son los que asesinaron a mi hermanito en la prisión, a quien yo responsabilizaba en la prisión de la muerte de mi otro hermano, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago eso, la persona con la cual yo planifiqué que llegara a ese lugar no estaba donde yo estaba. Pero esa tarde hago esta oración y lo hago con el corazón. Se termina el culto, me voy para mi lugar de vivienda, me acuesto a dormir. Cuando me levanto en la mañana, que me asomo al balcón, yo vivía en un tercer piso, ya estoy ahora en otra institución, estoy en un tercer piso, en un balcón, mirando hacia abajo, y de momento veo a esa persona ahí. Pero esa persona no estaba en la institución la noche anterior. Esa persona llegó en la madrugada. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo la veo, me llega el recuerdo de todo lo que yo planifiqué unos años atrás y ya lo tenía ahí. Y el enemigo me dice a mí, míralo ahí. Ya lo tienes, lo lograste. Pero ya yo le sirvo al Señor. Y cuando yo lo veo, pues a mí, te soy sincero, a mí, ¿sabes? Se me revolvió todo. Voy entro a mi cuarto, me he visto, cuando salgo ya él no está y arranco para donde mi pastor. El pastor de los confinados, que es un confinado. Y arranco para donde se llama Luis Rodríguez Carmona. Y voy a donde Luis, le digo, Luis, ¿supiste quién llegó a la cárcel? Y me dijo, ¿quién? Le digo, fulano. Y me dice, no, sí, ya lo supe. ¿Y qué pasó? Y yo, ¿cómo que qué pasó? Tú sabes que esta persona, yo creo que tiene que ver con lo de mi hermano. Y me dice, ¿y qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y yo le digo, ¿cómo que cuál es el problema? Me dice, pero tú no lo perdonaste. Ayer en la oración, ¿tú no pusiste el nombre en el perdón? Y yo le digo, sí. Y me dice,
pues si lo pusiste si lo perdonaste ayer, ¿cuál es el problema hoy? Y entonces esa palabra que él me dice, ¿cuál es el problema hoy? Ahí yo caigo en sí y digo, oye, es verdad, yo lo había perdonado. Pero el enemigo, hacia un momento dado, quería tomar ventaja. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Me lleva a donde yo iba a recibir la palabra que necesitaba escuchar. Y era el perdón. Pero si tú lo perdonaste ayer, ¿cuál es el problema? Y entonces todo llega a una paz momentánea. Y entonces yo recordé ese perdón y todo se tranquilizó. Y entonces voy donde el muchacho y lo conozco, hablo con él de frente y todo quedó bien. Lo vi esta vez que lo veo de una forma muy diferente. No lo vi con el deseo de venganza y el odio que yo tenía. Lo vi como un alma para Cristo. Y comienzo a invitar a todos ellos a la iglesia. Y entonces ahí Dios pega a trabajar conmigo. Pero el enemigo no estuvo contento con eso. El diablo entonces estaba planificando otra cosa. Y entonces es que todo se vuelve contra mí, pero Dios me dice a mí un momento, me dice, tienen que salir entre medio de ellos. Sal de entre medio de ellos. Pero como Dios ha trabajado conmigo a través de cantazos, porque yo soy un poco terco en cuanto a esto y nunca he querido escuchar la voz de Dios de primera, pues entonces pues Dios crea una situación en la institución donde me fuerza a mí a salir de en medio de ellos. Pues yo, obedeciendo a Dios, recojo mi pertenencia y me voy. Cuando me voy, eso causa un revuelo porque una persona como yo en ese momento irse lo que llaman para la seguridad, es algo que no es normal y no es concebible en ese caso. Una persona como yo, y eso creó un revuelo en toda la institución. Vinieron de nivel central, que es verdad, es el aparato gubernamental del gobierno que dirige la cárcel, a hablar conmigo, a ver qué había pasado, si era que mi vida estaba en peligro. Y yo le dije que no. Mira, la realidad es que yo le sirvo a Dios ahora y yo no puedo estar ahí porque yo soy cristiano ahora. Y todos ellos se quedaron sorprendidos porque, pero si tú ayer eras musulmán. Y yo digo, no, yo no era musulmán, yo soy cristiano. Y yo soy cristiano ahora y yo no puedo estar ahí porque Cristo a mí me dijo esto y yo decir que Cristo me dijo, es decir, ese hombre se está volviendo loco. Y pues entonces me mueven para un lugar pensando que iba a ser algo temporero. Y cuando vieron que era algo de tiempo, todo el mundo pues se empezó a preocupar. Entonces ya se levantaron contra mí. Entonces en ese lugar, ¿quiénes son los que están? Son mis enemigos. Y entonces yo entro a un lugar donde están mis enemigos a vivir. Y entonces yo tengo el temor de que a mí me va a pasar algo. Porque ahí ya yo no tengo quien me pueda cuidar, quien me defienda, me toca defenderme a mí solo, junto con 3 hermanos más que andaban conmigo. Y yo dije, bueno, aquí lo que nos toca es pelear. Pero como yo era cristiano, pero yo también peleaba, pues yo decía, pues peleamos. Esa inmadurez del cristiano nuevo, pues me llevaba a mí a que yo me puedo defender con las manos, que si hay que pelear, pues peleábamos. ¿Y qué ocurre? Pues esos enemigos ahí se pegan a levantar contra mí, entonces yo pego a ser el hombre fuerte de nuevo, de que no, vamos a pelear. Pero no era lo que Dios demandaba de mí. Y entonces yo comenzaba a orar todos los días, yo oraba todas las noches y constantemente en oración, y ellos veían eso. Ellos veían que yo oraba. Entonces el Señor fue transformándolos a ellos para que vieran que nosotros éramos unos hombres de Dios, que no éramos lo que éramos antes, que ya no éramos sus enemigos, sino éramos unas personas que veníamos a traer una palabra a ese lugar. ¿Qué ocurre? Que los que eran mis amigos entonces ahora se vuelven mis enemigos. Se vuelven en mi contra. Entonces comienzan a hacerme daño en palabras, incluso en físico. En un momento dado querían hacerme daño físicamente. Pues estos que eran mis enemigos se vuelven en mis defensores. Entonces llegan ellos al punto de defenderme a mí de mis amigos. Y eran cosas que yo no entendía. Decía, Señor, pero son mis amigos. Ahí está mi hermano, todavía vive con ellos. O sea, yo no tengo problema con ninguna de esta gente. Y yo entendía que era el enemigo que estaba buscando crear discordia en todo ello. ¿Y qué ocurre luego de eso? Que entonces el Señor pega a trabajar conmigo y me dice, no, te tienes que ir para Bayamón. Yo estoy en Ponce, me dice, tienes que mudarte para Bayamón. Pero para Bayamón no puedo ir porque para la cárcel que el Señor me está enviando es una cárcel que los delitos que hay son personas con las cuales yo combatí siempre, que es donde están los violadores de niños, de mujeres, los que agreden sexualmente a las mujeres, los que agreden físicamente a las mujeres, los que maltratan viejos, oficiales, personas que han sido testigos del Estado. Y esas cosas yo las combatía. Esas personas yo las catalogaba como mis enemigos, porque dentro de la prisión pues tú no puedes hacer eso, si tú haces eso tú no eres bien visto ahí. Y yo combatía todo eso, pero Dios me está enviando para ese lugar. Y Dios me da una palabra y me dice que me vaya para ese lugar, que en 3 meses me va a sacar de la cárcel. Y yo decía, no, yo no puedo ir para allá. Y me tardé casi 1 año en tomar esa decisión. ¿Y qué ocurre? Que se forma un revuelo en la institución donde 2 grupos se van a enfrentarse por culpa mía. Lo que eran mis enemigos y lo que eran mis amigos. Se van a enfrentarse por defenderme a mí. Uno por atacarme y uno por defenderme. Y es lo que Dios está utilizando para empujarme a salir de ahí. Pues yo le dije al Señor, bueno, Señor, si es tu voluntad que yo salga de aquí, pues muéveme.
Y entonces pues me moví. Me muevo para la institución de Bayamón y en Bayamón pues me toca compartir con estas personas que los cuales eran mis enemigos. Y ahí el Señor me estaba llevando porque el Señor quiere enseñarme algo a mí y era la palabra asesión de personas. Yo como cristiano aún hacía asesión de personas porque yo no compartía con personas que no fueran como yo, personas que no hubieran tenido los delitos que yo tenía. Si tenía el delito de haber violado a alguien, pues para mí esa persona no servía. Era una persona que era inmunda para nosotros. Era, verdad, hablando bíblicamente, una persona con la que tú no te podías ni juntar. Pero en el Evangelio no era así. Dios te está diciendo que no podía hacer asesión de personas, porque esas personas Dios los limpió también. Y llegando a ese lugar, pues entonces Dios comienza a trabajar conmigo, a enseñarme eso. A tal punto que comienzo a tener amor por estas personas y Dios a sanar mi corazón referente a lo que esas personas habían hecho. ¿Qué ocurre? Que entonces a los 3 meses Dios me dice a mí, estás listo. No pasó un día más ni un día menos. 3 meses exactos, entonces Dios abrió las puertas de la cárcel para entonces yo tomar mi libertad. Y salí de la prisión tal cual como Dios me lo reveló en una visión que me dio, yo preguntándole cuándo era y cómo era que iba a salir. Y Dios así me lo mostró y así salí de la cárcel. Así fue más o menos como salimos de la prisión. ¿Cuál fue la visión y cómo sucede la libertad? Porque eso es algo muy difícil. Cadena perpetua, te dejan salir. ¿Qué es lo que el Señor te enseñó y qué es lo que sucedió? Llegando, cuando yo comienzo el Evangelio, le comenté, ¿verdad?, que fue a través de una persona, una mujer que le servía al Señor, en la que me traje el Evangelio. Y esta persona pues me dice un día a mí que si yo le he preguntado al Señor cuándo me va a sacar de la prisión, y yo le pregunto a ella, pero eso es posible, uno puede hacer esa pregunta. Y ella me dice, sí, pregúntale que él te va a responder. Pues yo comienzo a orarle al Señor y a preguntarle cuándo me iba a sacar y cómo me iba a sacar. Y entonces el Señor no me responde cuándo me va a sacar, en ese momento no me lo responde, pero me muestra cómo me va a sacar. Él me da ¿verdad? Yo estoy en oración y me lleva a una revelación donde yo veo unos portones grandes, abriéndose un pasillo largo de unos colores específicos, tal cual. ¿Y qué ocurre? Que cuando el día que el Señor me saca de la prisión, salí por esos mismos portones, vi el pasillo por el que el Señor me sacaba y las personas que el Señor me mostraba en el camino me las mostró. Pero también en la revelación el Señor me mostraba la llave de un vehículo en específico. Y ese vehículo, cuando yo salgo, es la llave que yo tengo en las manos. ¿Sabe? Que todo fue acorde como el Señor lo mostró en el sueño. Pero yo le decía al Señor, pero ¿cuándo tú me vas a sacar? Y ahí fue que el Señor me da la revelación, me manda la palabra, mejor dicho, a través de un hermano que me dice, en 3 meses te voy a sacar. Pero vete, múdate para tal lugar. Y el lugar del que me iba a sacar era ese lugar a donde me tenía que mudar. Y en 3 meses me sacó. Esa fue la salida que yo tuve de la cárcel que tuve. Así fue. Pero legalmente, ¿cómo sucede eso? Ahí, mira, le dije, te comenté que no era ni con tu dinero, ni con tus abogados, ni con tus fuerzas. En el proceso, antes de yo servirle al Señor, ya Dios venía preparando todo en el camino. En la institución se hacen actividades para los cristianos, los sacan de la institución para iglesias en la calle. Para el año 2016 más o menos, si mal no recuerdo, los muchachos de la institución salen a una cárcel, a una iglesia de la calle. Los cristianos salen. Y cuando se acaba el culto, una abogada salió de la nada y le dice a los muchachos que aguarden un momento, que no se muevan, y le hizo una pregunta en específico. Y ella le pregunta que cuál de ellos tenía un caso y dio unas especificaciones. Y las especificaciones del caso que ella está preguntando es el caso mío. Y de la nada sale un muchacho y dice, mira, yo creo que donde yo estoy hay un muchacho que se llama Martín Mejía que tiene ese caso. Le dice el muchacho a la abogada. Y la abogada le dice, pues dame la información, y él le da la información mía. Pero lo curioso de esto es que nadie en la prisión me conocía por mi nombre. Mi nombre es Martín Mejía, pero a mí todos me conocían por John Martin. Y como este muchacho supo mi nombre correcto, que es una intriga que yo tengo hasta el sol de hoy. ¿Y qué ocurre? Que en el momento, pues, se acaba el culto, todo pasa bien. A la semana siguiente me llega una carta por correo. Y la carta me dice, señor Martín Mejía, hemos tenido tomado conocimiento de que usted tiene un caso así, así, así. La especificación de mi caso. Si estás dispuesto a que te ayudemos o que por lo menos revisemos tu caso, envíanos tu documentación, que vienen siendo los papeles de enjuiciamiento. Y yo pues, los tomé y los envié porque no había... ¿Qué se puede perder con eso? Y los envié.
Y esos abogados por allá comenzaron a trabajar en mi caso sin yo saber nada. Ellos comienzan a trabajar, pasan los años, me llega correspondencia de la corte diciendo que no hay lugar. La respuesta es no hay lugar a lo que se había pedido, que era más de lo mismo. Pues entonces ya Dios ahí comienza a trabajar conmigo en los años y Dios me dice a mí, métete conmigo con el corazón que te voy a sacar de la prisión. Pues entonces yo comienzo a buscarle a Dios, pero los abogados siguen trabajando por su cuenta, lo cual yo desconozco. Pues entonces yo comencé a buscarle a Dios y me olvido de los abogados, me olvido de la palabra que Dios me dijo un día que me va a sacar y yo comienzo a buscarle a Dios fuertemente. Y en ese trayecto, en yo buscando más de Dios y más de Dios, comienza a llegar carta del tribunal donde se solicita tal documento a los abogados. Porque lo que los abogados hacían por allá, pues me llegaba a mí una respuesta también. Y me llegaba esa respuesta y yo decía, pues está bien, más de lo mismo. Pero cuando yo más me metía con Dios, veía que la cosa iba cambiando. Y entonces, lo que decían que no, ahora había una posibilidad. Y mientras más me metía con Dios, entonces llegaba una carta que decía que se concedía esa moción al lugar. Y así iba pasando el tiempo. Hasta que llegó el momento que en el año 2020, ya yo estoy bien, buscando de Dios fuertemente, y yo estoy metido con Dios, buscando la presencia de Dios fuerte, y llega una carta del tribunal en el año 2020. Lo recuerdo como hoy. ¿Qué día yo ingresé a la prisión? Un 5 de marzo, ¿lo recuerda? Pues el 5 de marzo del 2020 llega una carta que dice, se concede al lugar la moción del peticionario, se revoca la sentencia del tribunal y se concede la moción. La moción, lo que en palabras simples, lo que dice es que todo lo que yo estaba diciendo tenía razón, que me tenían que soltar. Que todo lo que estaban pidiendo los abogados, que era real. Que tenían que concederme la libertad basado en eso que se estaba hablando. Y entonces el tribunal dice que sí, que yo tengo la razón, pero el tribunal llevaba por más de 18 años diciendo que no, que yo no tenía razón. Ahora era que sí y que sí. Y mientras más yo me metía con Dios, todo era que sí. Pero en el 2020 llega esa respuesta. Pero entonces llega la oposición, porque también te dicen que cuando llegue una bendición, llegará oposición con ella. Y la oposición era que el sistema carcelario decía que no, que el tribunal estaba equivocado. Pero es que nadie manda más que los tribunales aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en lo que hablamos físicamente, no hay nada que mande, ningún aparato gubernamental o público mande más que un tribunal de justicia. La sentencia del tribunal de justicia, si dice llega una determinación, se tiene que cumplir. Y un aparato gubernamental no quería cumplir con lo que dictaba el tribunal. Y comienza una batalla entonces. Pero ese era el proceso de Dios. Entonces, en esos 2 años siguientes, de 2020 a 2022, es que ocurren las situaciones donde me tengo que mudar de cárcel, donde tengo que salir de aquí, donde quiero asesinar a una persona, y por ahí donde viene pasando todo eso. Era el proceso de Dios en ese trayecto de tiempo, Dios moldeando mi carácter, porque yo no estaba preparado para salir en el 2020. Si hubiera salido en el año 2020, yo no hubiera sido el cristiano que soy hoy. No lo hubiera sido nunca, porque no estaba preparado para enfrentar lo que estoy enfrentando hoy en la libre comunidad. Porque las pruebas que tengo hoy acá son más fuertes que las que yo tenía en ese momento. Las batallas que tengo hoy son peores que las que tenía allí. Y entonces Dios estaba moldeando y preparándome. Entonces los abogados comienzan a pelear este caso y ya se concedió en los tribunales, pero ahora hay otra pelea más, que es que ellos dicen que no es correcto, que yo me tengo que beneficiar de lo que los abogados están diciendo. Y entonces ahí los abogados comienzan a otra pelea de nuevo. Entonces ahí Dios me dice, múdate de cárcel. Y los abogados están peleando por allá. Múdate de cárcel. Me mudé de cárcel y a los 3 meses de la nada se abrió las puertas de la cárcel. Así fue como operó todo eso. Unos abogados que yo no busqué, hay un proceso que yo no mandé. Ahí es donde vemos que Dios obra de manera misteriosa. Sabe que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Eso nos dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Ese proceso que yo pasé de la pelea de la familia, ese proceso que yo pasé referente a lo que pasé en la prisión, en la institución, todo ese proceso actuó para bien. ¿Por qué? Porque hoy tenemos lo que tenemos hoy, la libertad y un varón de Dios, ¿verdad? Que está enfrentando batallas fuertes, pero batallas que hemos sabido lidiar gracias al Señor que nos está moldeando todavía en el proceso. Martín, hiciste un comentario muy interesante. Muchas personas pueden pensar que estar en la cárcel es lo peor. Y ser cristiano en la cárcel, bueno, es horrible. Pero tú dices que las pruebas más grandes llegaron fuera de la cárcel. Sí. Ahora, hoy en día tienes 2 años. 2 años. 2 2 años, a 3. 2 años y unos meses. Cuéntanos de ese proceso de salir de la cárcel. ¿Qué es lo que sucedió después de salir de esos
portones? Ahí el proceso fue aún más fuerte. Ser cristiano en la prisión no es fácil. Ser cristiano en la prisión tiene muchas luchas, muchas batallas. Por eso es que aquí yo siempre resuelto a todo el que tiene un familiar o alguien cristiano en la cárcel, que lo apoyen mucho. Porque tú ser cristiano en la cárcel no es fácil. Ahí te tienes que someter a los vituperios de la gente, a las mofas de la gente, a que tu nombre sea puesto en tela de juicio como cobarde o como delator, como chota, como sapo, como quieran llamarle. Y enfrentarlo no es fácil. Y en la prisión ser un cristiano, pues es de valiente. Eso sí es de valiente. En la prisión, si tú eres cristiano y tienes una prueba, no puedes correr para ninguna iglesia. Tienes que quedarte en tu iglesia porque no puedes ir para ningún lado. No puedes cambiar de pastor, no puedes cambiar de hermano. Tienes que quedarte ahí. O es apartarte del evangelio o soportar la prueba ahí. Y optamos por soportar la prueba porque le servimos al Señor. Pero cuando tú sabes a la libre comunidad y ser cristiano es diferente. Es diferente porque te topas con algo diferente. Yo cuando estaba en la prisión era una persona que tenía un ideal del evangelio bien diferente. Cuando yo salgo veo que los cristianos no son como yo pensaba. Veo que los cristianos son muy diferentes a los cristianos que yo conocía en la cárcel. Aquí los cristianos prácticamente nos estamos comiendo. Nos estamos devorando entre nosotros mismos, ya sea por un aplauso, ya sea porque yo tengo más palabra que tú, porque yo tengo más educación que tú en el evangelio, porque llevo más años que tú en el evangelio y nos estamos comiendo. Y esa lucha es fuerte, porque el que está comenzando en el evangelio y se topa con eso, ¿sabe? Queda impactado. Porque ¿cómo puede ser que el cuerpo de Cristo tenga estas batallas? Y un cristiano en la prisión se dedica a dos cosas: a orar y a leer. Y un cristiano en la prisión de muchos años se conoce la Biblia, comienza a buscar de Dios en espíritu y verdad, como manda la palabra. Y cuando sales a la libre comunidad y te topas con estos que no son cristianos como tú los conoces, cristianos que pasan 15 horas orando, cristianos que te ayudan de 7 días, te ayudan 6 días, cristianos que te ayudan a veces un mes completo, y cuando te das cuenta que estás viendo cristianos que no son como aquellos, que prácticamente tú lo ves que leen una palabra y tú sabes que lo que están diciendo es mentira porque tú conoces la palabra y te dedicas a estudiarla. Y cuando ves cristianos que están diciendo una palabra por ganar a alguien o ganarse algo, son cosas que te chocan y tú no sabes cómo lidiar con ellas. Y entonces son cosas que te van a tambalear. Aparte de eso, que cuando te llega una prueba es diferente, porque aquí tú te puedes ir por otra iglesia, te puedes apartar, pero no necesariamente lo que Dios está mandando de ti. Dios a veces te está diciendo, no, esta es la prueba que te tengo, no huyas de ella, quédate ahí, resiste. La palabra dice, por cuanto resiste la prueba. O sea, bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuanto haya resistido la prueba, obtendrá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros pues huimos de ese proceso. Y hablo por experiencia, yo he huido de procesos y me han pasado facturas. Porque Dios no me mandó, era una prueba que Dios me mandó que me tenía que quedar. Y el proceso afuera ha sido mucho más fuerte que eso. Ha sido fuerte, ¿por qué? Porque me ha tocado enfrentar a las personas que yo he perdonado. Me ha tocado enfrentar a las personas que yo les hice daño. Ha sido un proceso fuerte. Yo cuando ingresé a la prisión, yo dejé un desastre en la libre comunidad. Y ahora me toca 21 años después, salir y enfrentarme con lo que yo dejé, porque lo que yo dejé todavía sigue ahí. Porque ahora vienen los recuerdos de que ese fulano, el que me hizo daño, que le hizo daño a mi papá. Y cuando vienes a ver, todo ese recuerdo está ahí. Y te toca a ti lidiar ahora con eso. Ya tú no te puedes defender como te defendías antes. Ya tú no puedes responder como respondías antes. Ahora te toca a ti soportar el daño que tú hiciste, la recriminación de la persona que te va a cuestionar. Van a cuestionar tu evangelio, van a cuestionar tu conversión, la van a cuestionar fuertemente. Van a decir que tú eres un cristiano de mentira, van a decir que estás asustado, que te estás escondiendo en el evangelio. Todo eso lo van a decir, se van a mofar de ti. Pero la palabra dice que el Espíritu da testimonio. Por lo tanto, nosotros lo que me ha tocado es vivir para el Señor y seguir confiando en Él y que sea Dios el que trabaje. La palabra dice en Proverbios 16:7, si mal no recuerdo, dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y yo he visto esa palabra cumplida en mi camino. Yo dejé muchos enemigos. Yo dejé demasiados enemigos. Incluso cuando yo salí de la prisión me tocó ir a residir en un lugar donde yo no quería residir porque tenía temor. Y ahí es donde Dios me da esa palabra. Yo vivía pegado a una ventana mirando por la ventana. Yo recuerdo, ¿verdad? En forma jocosa la recuerdo hoy, que yo tuve problemas en mi casa porque mi esposa pensaba que yo estaba ligando a unas vecinas. Yo estaba mirando a las vecinas. Lo que ella no sabía era que yo estaba viviendo con un temor en ese lugar.
Yo vivía con temor. ¿Por qué? Porque yo tenía temor de que pasara alguien por ahí que supiera que estaba viviendo ahí y disparara para mi casa o hiciera algo daño a alguna de mi familia. Ese era el temor mío. Pero entonces es que Dios se revela y me da esa palabra nuevamente, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace paz con él. Pues yo entendí que la única forma para yo estar tranquilo y seguro era que agradar a Dios en todo lo que yo haga. Por eso me dediqué a buscar a Dios y ya, sin importar otra cosa. No miro al hermano, no miro a la hermana, no miro al pastor. Me dedico a buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es el único que puede hacer a mis enemigos estar en paz conmigo. Y entonces ahí voy a tener la seguridad. Y las batallas que he tenido afuera sí han sido fuertes, han sido aún mayores. He visto cómo me han calumniado, he visto cómo he tenido enemigos de frente. Incluso han habido conspiraciones para hacerme daño. Incluso he tenido de todo en el camino. Pero Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios Jehová. Hasta aquí Dios nos ha ayudado a nosotros. Y la palabra dice, ¿verdad? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Porque Dios nos defiende a nosotros. Y he visto esa defensa de Dios en mi vida y lo he visto de muchas formas. Incluso en este último tiempo he visto cosas hermosas de parte de Dios. Martín, a los 16 años tomaste la vida de alguien. Si la familia estuviera viendo ahorita, en este momento, este testimonio, sea un primo, una mamá o quien sea, ¿qué es lo que le dirías a esa familia que esté viendo en este momento? Es fuerte, es difícil. Estamos hablando que no es un daño que tú le hiciste a alguien que puedes reparar. Es un daño irreparable y lo único que yo puedo decir es perdón. Es lo único que yo tengo para pedir, es perdón. Que me perdonen porque realmente hice un daño. La realidad es que estoy muy arrepentido por lo ocurrido en esa época. No justifico nada, pero yo era un niño también. Y hoy Dios ha hecho algo diferente en mi vida. Y es lo mismo que yo le ofrezco a ellos, es el perdón de Dios también. Yo nunca, si hoy, ¿sabe? En la vida que llevo hoy, con la mentalidad que tengo hoy, yo nunca hubiera hecho una cosa como esa. La realidad es que en esa época pues no le servíamos al Señor. Y todos vivíamos en un mundo de tinieblas, pero Dios llegó a mi vida y realmente estamos muy arrepentidos. Lo único que yo tengo para decirle a esa madre es que me perdone. No tengo otra cosa, a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, a todos aquellos que le rodeaban a él, es pedir perdón. Es pedir perdón porque lo que se hizo fue algo que no se debió haber hecho nunca. Y hoy yo entiendo lo que ellos pasaron. Hoy yo entiendo lo que ellos están pasando. Yo no pido perdón por algo que yo no conozco. Yo pido perdón por algo que yo estoy viviendo también. Es un sufrimiento grande el que ellos han pasado y es el que yo estoy pasando también. Es un sufrimiento grande porque yo también perdí la vida de un hermano. La vida de 2 hermanos perdí yo. Y un hermano más lo encontraron muerto en una sobredosis siendo un niño también en la calle. Yo sé lo que es la pérdida de un familiar. Yo sé lo que es la pérdida de un ser querido. Y lo único que me queda a mí es pedir perdón. Dios lo que ha hecho en mi vida ha sido para esto, ha sido para este momento, ha sido para pedir perdón y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ya la venganza no deja nada. Yo actué por venganza, yo actué por ignorancia, yo actué por todo eso. Y les pido a ellos, ¿verdad?, que me perdonen. Y, ¿verdad?, y lo único que puedo decirles es que Jesús es el único que puede hacer algo, una transformación en nuestras vidas, y es el que puede poner el perdón real en la vida de nosotros, como lo ha hecho conmigo y mi familia. Hoy por hoy tengo a mi hermano también, a un hermano en la prisión, que gracias a Dios conoció el perdón también. Le sirve al Señor, está pastoreando en la prisión. Dios ha transformado nuestras vidas de una forma hermosa. Y realmente pues llegará el momento, ¿verdad?, en que Dios, si así lo quiere, nos ponga de frente, ¿verdad? Y tanto a ellos como a otras personas también, el camino que habríamos lastimado con alguna palabra, algún gesto, como lo está haciendo Dios el camino y nos está poniendo para pedir perdón a ellos. Y realmente lo único que yo puedo decir es perdónenme. No hay otra cosa que pueda decir. Martín, para usted, ¿quién es Jesús? Jesús es mi amigo, Jesús es mi hermano, Jesús es mi padre, Jesús es mi compañero, Jesús es todo. Pero sobre todo Jesús es mi Salvador. Jesús fue mi Salvador, es mi Salvador. Y lo más importante, Jesús es quien me dio una oportunidad de vida. Jesús fue el que me dio la oportunidad que yo tanto pedí. Jesús fue el que cambió mi vida, cambió mi familia, cambió todo. Y lo sigue cambiando todo. Jesús es lo único que tengo yo. Es lo único seguro que yo tengo en la vida. Yo no tengo otra cosa que no sea Jesús. Jesús es la persona, es el ser, es el espíritu, es todo lo que tenemos nosotros en nuestras vidas.
Sin Jesús no somos nadie, no somos nada. Sin Jesús tú eres nadie. Yo le ofrezco hoy a todo a este Jesús. A Jesús que me libertó, que me salvó, pero sobre todo a Jesús que me perdonó, que es el mismo que te puede perdonar a ti. No importa lo que tú hayas hecho, no importa qué acto hiciste, qué cometiste, Jesús te puede perdonar como me perdonó a mí. Pablo dijo, sabe que él, sabe, era el peor de todos y alcanzó el perdón, sabe, como un abortivo, sabe que Dios, que Pablo como el menos que merecía perdón, era él catalogándose él mismo. Y yo digo lo mismo. Si Jesús me perdonó a mí, puede perdonar a cualquiera. Porque realmente yo cometí mucho daño. Y Dios a mí me perdonó. Y Jesús lo es todo. Jesús es el centro de mi vida hoy. Martín, para los que te estén escuchando y estén respondiendo a ese llamado que acabas de dar, de poner su confianza en Jesús, puedes orar por las personas que estén viendo ahorita y digan, yo quiero a Jesús en mi vida. Amén. Mira, Jesús, no es fácil aceptar a Jesús, no es fácil. Cuando te presentan a Jesús, van a haber luchas, van a haber batallas dentro de ti. La gente te va a decir, Jesús, tu salvación, y tú lo has escuchado muchas veces. Jesús es el único que te puede libertar, lo has escuchado muchas veces. Y dentro de ti hay una batalla, hay una fuerza grande que te dice que no. ¿Sabes? Pero yo te digo hoy, te lo dice una persona que fue sentenciada a una cadena perpetua, 184 años de prisión. Me fugué de una cárcel de máxima seguridad. En la prisión tuve muchos revoluciones. Te habla una persona que se supone que no estuviera aquí hoy. Y yo te digo una cosa, solamente Jesús puede cambiar tu vida. Esta oración es la conmigo, porque es el único que puede hacer algo por ti. Estás en depresión, a esta oración. Estás en angustia, a esta oración. Estás en desesperación, a esta oración. ¿Tienes planes de suicidio? A esta oración. Esta oración es la que te liberta. Esta oración es la que trae sanidad a tu vida. Esta oración fue la que a mí me salvó, la que me libertó. Yo no te estoy ofreciendo una cosa que a mí no me ha funcionado. Yo te estoy ofreciendo algo que a mí me está funcionando en la vida. Es algo que me dio libertad y es algo que me da seguridad. Yo lo probé todo. Nunca probé droga, pero probé todo lo demás. Y Dios vino a mi vida y esta oración a mí me salvó. Vamos a orar todos allá y todos aquí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en cuya presencia nos encontramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira, Señor, hemos venido aquí en esta tarde, en este día, en esta mañana, en esta noche, a la hora que nos estén viendo o escuchando en el país, lugar que nos estén viendo, Señor. Mandamos esta palabra, Señor, porque tu palabra no está presa, Señor. La palabra sale, Señor, y comete el fin por el cual tú la has enviado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Mira en esta hora, Señor, estos hermanos, estos amigos que nos están viendo, Señor, que nos están escuchando, Señor, por los medios que tú has dispuesto para escuchar, Señor. Trabaja en sus vidas, Señor. Repite conmigo en tu casa, yo, Señor, te acepto en mi vida como mi único y exclusivo Salvador. Ten misericordia de mí, Señor. Borra de mí, Señor, con tu perdón los pecados, Señor. Con tu sangre lávame, límpiame, Señor. Ten misericordia de mí, Jehová, como la has tenido con este siervo. Mira, Señor, tantos siervos que tú has tenido misericordia, que no era para estar hoy aquí dando testimonio, testificando de tu grandeza. Yo quiero ser como ellos, Señor. Límpiame como la has limpiado a ellos, Señor. Sálvame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quita de mí la depresión. Quita de mí esta angustia, esta tristeza, Señor. Quítala en el nombre de Jesús, Señor. Yo creo en ti, repítelo conmigo. Yo creo en ti, Señor. Limpia mi vida, Señor. Saca, Señor, de mí todo aquello que no es tuyo. Reprendemos las tinieblas, reprendemos al diablo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en mi vida, declaramos libertad en mis pensamientos. Declaramos libertad en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sé, Señor, transformando mi vida en esta hora. Transfórmame, Señor. Haz de mí una vasija de honra, Señor, un vaso de honra, Señor. Transfórmame, alfarero, transforma mi vida. Mordéame como tú quieres, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pido, Señor, en esta hora. Te acepto como mi único exclusivo Salvador, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Escríbelo, Señor, y que nunca sea borrado, Señor. Gracias, Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora por estos hermanos que han hecho esta oración, Señor. Esta oración, Señor, que salva, Señor, al perdido, Señor. Liberta al cautivo, Señor. Mira, Señor, que tú has venido a la tierra, Señor, para darnos libertad, Señor, para curar, Señor, nuestras heridas, Señor, para sanarnos, Señor, para sacarnos de las tinieblas, tu luz admirable, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú cuidando de cada uno de ellos, Jehová. Bendícelo de grande manera, Señor.
Dale libertad, Señor. Que las tinieblas no puedan con ellos, Señor. Que perseveren en ti, Señor. Que vean en nosotros y en los testimonios que hemos dado, Señor. En los que, Señor, que han visto testimonio en este canal, Señor. Que sean de edificación, Señor. Que trabaje a sus vidas, Jehová. Permite, Señor, tener una transformación real en sus vidas, Señor. Transfórmalos y sánalos, Señor, como has hecho con nosotros, Jehová. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tú eres el único que puede libertar al cautivo, Jehová. Mira tu palabra, Señor, que dice, Señor, que tu paz, Señor, tú no la dejas, Señor, y no la das como la da el mundo, Señor. Te lo pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo luz, Señor, a nuestras vidas, Señor, porque tu luz es paz, Señor, y no viviremos más en las tinieblas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Guíanos y guárdanos, Señor, a estos hermanos aquí también, Señor. Te lo pido, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Poderoso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Martín, ¿tienes unas últimas palabras para las personas que estén viendo tu testimonio en este momento? Yo lo único que pido es que este testimonio sea de edificación para todos. Que tomen estas palabras, ¿verdad? Tenemos mucho más para testificar. Hay mucho más de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios ha trabajado conmigo de una forma grande. Aquí hemos testificado, ¿verdad? Cosas simples. Y digo simple porque para Dios todo, ¿sabe? No hay nada que sea imposible. Pero para la vida mía puedo decir que esto es algo simple. Imagínense en todo lo que yo he pasado, todo lo que tengo para testificar, de lo que Dios me ha librado, de lo que Dios me ha guardado. Basta con decir que Dios me sacó de una prisión con una perpetua. Y aquí estamos dando testimonio de ello. Pero tenemos testimonio para dar a mucho más. Hemos visto cómo Dios ha trabajado en la vida mía, cómo Dios me perdonó, ¿verdad? Y fuera de la prisión siendo cristiano, ¿verdad? Y ahora yo le hablo a los cristianos también, a los que le sirven al Señor. Hemos cometido errores, grandes errores. Yo he cometido errores en el Evangelio. He lastimado mucho. He lastimado a una persona grandemente, ¿verdad? Y la realidad es que Dios también nos perdona. Hemos cometido errores, pero lo importante es reconocer que nos hemos equivocado. Pedir perdón es lo más importante, que es lo que a muchos se les dificulta. Y hablo de perdón porque fue lo que trabajó conmigo, en las que hemos pedido perdón. Dios me ha llevado a pedir perdón a muchas personas. Pero la palabra dice que como tú perdones serás perdonado. Pero si yo perdono con todo mi corazón a todo al que me ha hecho daño, porque yo pido perdón también y yo quiero ser perdonado también. Y el perdón es algo que nos lleva a tener una libertad, a sentirnos libres, quitar un peso grande. Por eso es que en el Evangelio hoy vemos personas que viven atadas y no prosperan y no continúan más, y es porque no han pedido perdón o porque no han perdonado. Este es el momento para pedir perdón. Llama a quien ha lastimado o a quien te haya lastimado. Llámalo y dile perdóname. Yo te perdono. Esa es la base de todo. La palabra dice que Cristo es amor. La palabra dice que el que me ama, mi palabra guarda. Y cuando hablamos de mi palabra guarda, ese es Jesús hablando, es que hacemos conforme a su palabra. No solamente que yo la leo y la llevo a mi corazón, no, es hacer conforme a la palabra del Señor. Y la palabra es el perdón. Porque Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Y Jesús, cuando estaba siendo crucificado, siendo atravesado por una lanza, Jesús dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Y si Jesús, que fue el que pasó todo ese sufrimiento por ti y por mí, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si tú, que eres merecedor de no ser perdonado, yo, que soy merecedor de no ser perdonado, Jesús fue a la cruz por ti y por mí y nos dio el perdón que merecíamos. Que no merecíamos nosotros, mejor dicho, porque merecíamos la muerte. Y Jesús, un perdón que no merecíamos, nos lo dio a nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Por eso te digo a ti hoy: perdona. Llama a quien ha lastimado y pídele perdón. Y quien te lastimó, llámalo también. Llámalo también. Y con esto cierro. La palabra dice que si tú vas al altar a llevar tu ofrenda y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve donde él y pídele perdón. Pídele perdón. Y cuando hablamos, si tu hermano tiene algo contra ti, Jesús lo que nos está diciendo es: no importa de qué forma, hay que pedir perdón. Dios les bendiga, Dios les guarde, y el perdón es la base de todo. Amén. Amén.